El día de ayer se registró el peor día en Wall Street de los últimos 2 años. Y hace 2 años estábamos en la pandemia y había una fuerte cuarentena. O sea, la verdad es que en aquel momento el precio del petróleo, por ejemplo, estaba casi en precios negativos y la verdad es que las cosas estaban muy mal. Bueno, pues ayer más bien dicho, cayó el índice Dow Jones más de 1,200 puntos. Con lo cual, bueno, al final registró su peor jornada en los últimos más de 700 días. Fue algo terrible lo que sucedió el día de ayer, porque ya empezaron a ver los inversionistas en Estados Unidos que Estados Unidos, contrario a lo que pensaba el gobierno estadounidense, la Fed y otros más, de que ya en ese momento podrían salir de este problema inflacionario. La realidad es que no, o sea, pensaban que podía salir porque ya bajó el precio de la gasolina en Estados Unidos, entonces ya decían, bueno, pues ya con el precio de la gasolina baja, la inflación se va a moderar. Pues resultó que eso fue completamente falso, porque empezaron a subir otras mercancías, como por ejemplo las rentas de las casas, los alimentos y otras más. Y entonces el dato de inflación fue bastante malo, y esto provocó un gran pesimismo y bueno, la certidumbre de que Estados Unidos, como Europa, también va directo a una recesión. Y eso provocó la caída espectacular. Y por lo pronto que no se puede frenar, y esto es lo importante, e incluso es probable que vuelvan a subir los precios, por ejemplo, de los combustibles rumbo a diciembre, porque siempre suben mucho en invierno, y más aún con la gran presión de demanda que va a tener Europa. En ese sentido, con esta caída monumental, en particular de empresas tecnológicas como Apple, como Tesla, como Meta, o sea, Facebook y otras más, pues los multimillonarios de Estados Unidos perdieron la friolera de 96 mil millones de dólares. O, como dirían los estadounidenses, 96 billones de dólares. 96, ¿sí? ¿No? Y casi 1 trillón, lo cual es algo sorprendente. Es verdaderamente tremendo la pérdida de esta riqueza que se registró con este desplome de Wall Street en solo un día, ¿no? Fíjense que me acuerdo mucho que en el 2008, cuando empezó también las caídas casi diarias de Wall Street con el quebranto de Lehman Brothers y después otras grandes financieras, pues también se hablaba de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ahora, y todo esto llevó precisamente a un colapso económico muy fuerte, y bueno, ahora empezó también un poco similar. Vamos a ver cómo se comportan hoy las bolsas de valores, ¿no? Porque también allá en las bolsas de Asia y Europa también empiezan a haber fuertes caídas, precisamente por también el mismo indicador de un gran pesimismo a nivel mundial, de que no pueden controlar la inflación. Es ahorita en todos lados la inflación está impactando, bueno, en casi todos lados. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde continúan estas caídas y bueno, con la pérdida de las fortunas de los multimillonarios. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Finalmente ocurrió lo que todo el mundo sabía que iba a pasar en Estados Unidos: la caída de los índices bursátiles, esto después de que se publicaran los datos de la inflación en este país, más altos de lo que supuestamente auguraba Joe Biden y su administración. Estos hechos hicieron a los multimillonarios de este país perder aproximadamente 93 mil millones de dólares en un solo día. En un solo día perdieron esta cantidad entre todos los multimillonarios, y es aquí cuando las cosas empiezan a cambiar. Porque una cosa es que los ciudadanos comunes y corrientes se vean perjudicados por los altos precios en cualquiera de las cosas, ya sea gasolina, productos, la escasez de los mismos. Pero otra cosa muy diferente es que las acciones que está haciendo Biden perjudiquen a los ricos. Cuando se meten con el dinero de estas personas, ahí es cuando le van a poner un alto finalmente a Joe Biden. Y esta es la 9ª peor pérdida diaria en la historia entre las fortunas. De acuerdo con el diario Bloomberg, según el índice de multimillonarios, Jeff Bezos fue el que más perdió, ya que su fortuna se redujo en unos 9.800 millones de dólares. En un solo día perdió 9.800 millones. Elon Musk, este otro multimillonario,
muy controversial, fundador de múltiples empresas, ha perdido alrededor de 8.400 millones de dólares en este mismo martes. De igual forma, las fortunas de Mark Zuckerberg, Larry Page y Sergey Brin de Google y Steve Ballmer de Microsoft cayeron en más de 4.000 millones de dólares. Warren Buffett perdió 3.400 millones y Bill Gates incluso perdió 2.800 millones de dólares. De hecho, de igual forma, Bloomberg compartió en su artículo una gráfica en la cual muestra la pérdida gradual de todos estos multimillonarios, empezando obviamente por Jeff Bezos, y hasta el final el que menos perdió, puede decirse, fue Bill Gates. En esta gráfica también aparece el del grupo multinacional LVMH. Este es el Bernard Arnault, quien es el encargado de todas estas marcas de ropa de lujos. Él también se vio perjudicado, por lo que, sin lugar a dudas, ya cuando te metes en lo que es el ámbito de los empresarios, que ellos empiezan a ver las pérdidas no solo para sus bolsillos, sino también para sus accionistas, obviamente las cosas van a cambiar. Este último, Bernard, él es francés y estamos de acuerdo que en este momento la economía de los países europeos no es la mejor. Casi nunca perjudica lo que son las marcas de ropa de alta gama, porque siempre tendrán su valor independientemente de lo que ocurre en los mercados. Pero ya fuera de lo que es una tienda como tal o las ganancias directas de este tipo de cosas, pues en la bolsa de valores el dueño de este grupo pues perdió miles de millones de dólares. Los mercados igual se agitaron por la publicación de los datos de la inflación nacional, quien en agosto alcanzó el 8.3% anual frente al 8.1% que habían estado estimando. En la actualidad, los inversores obviamente apuestan a que estos datos del índice creciente de precios al consumo obliguen a la Reserva Federal a subir más los tipos de intereses, pero hasta cierto punto algunos gobiernos están tratando de que estos intereses no suban tanto, o por lo menos no de forma tan rápida. Tan solo el mes pasado, el mismo grupo de multimillonarios estadounidenses perdieron 78.000 millones de dólares tras un discurso sobre el aumento de las tasas de intereses pronunciado por Jerome Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. En general, las 500 personas más ricas de todo el mundo valen alrededor de 1.2 billones de dólares, menos que a principios de este año, antes de todo el asunto de las sanciones contra Rusia, antes de la guerra, antes de que Estados Unidos literalmente empezara a regalar armas a diestra y siniestra, y que día con día estamos viendo caos y diversos ataques, ya no solo en Ucrania y Rusia, sino ahora nos estamos yendo a lo que es Afganistán y ese tipo de lugares donde te preguntas, ¿por qué tienen armas en este momento? ¿O de dónde están sacando las armas y las municiones? Obviamente Estados Unidos aceptó que él no sabe el paradero de todas las armas que le envió a Ucrania. Algunas podrían haber llegado a estos lugares donde ahora empiezan nuevos conflictos armados. Y Estados Unidos feliz porque ya tiene la guerra que tanto quiere. Pero en este momento ya son las 500 personas más ricas del mundo, 1.2 billones más pobres que el año pasado. Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, perdió 68.3 mil millones o alrededor del 54% de toda su fortuna, mientras que el director ejecutivo de Binance ha perdido 61 mil millones de dólares, o sea, alrededor del 64% de su fortuna. Estas 500 personas más ricas del mundo definitivamente empezarán a poner
poner sus ojos ya no solo en lo que está pasando con las guerras o lo que está haciendo Estados Unidos contra China, no, sino el manejo que está teniendo Biden con el dinero, con los recursos de su país, porque finalmente, independientemente de que sean empresarios, la bolsa de valores y todo gira en torno a acciones políticas. Lo vimos ahora contra las sanciones contra Rusia, en las cuales pues el petróleo y todos los hidrocarburos subieron de precio, pero fue una acción pensada políticamente, no de forma estratégica, la cual ocasionó que los precios subieran. Y ahora las acciones políticas que está realizando Joe Biden y su administración y cualquier otra persona que se ponga en contra de Rusia o que como tal continúe implementando estas sanciones, pues ya están afectando a los empresarios. Y sin lugar a dudas, ellos, a diferencia de muchos ciudadanos, no se quedarán callados. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.